Noticia de última hora aquí en CNN Noticias. Soy Gabriela Mendoza, muy buenas tardes. Hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, les traemos un reporte exclusivo sobre un evento que podría marcar el punto de quiebre definitivo en las relaciones entre México y Estados Unidos. Lo que parecía una tensa calma diplomática de décadas acaba de explotar de la manera más inesperada posible. Un barco petrolero mexicano con bandera nacional navegando hacia aguas cubanas no es solo un cargamento de combustible, es una declaración de independencia que ha encendido todas las alarmas en Washington. Estamos hablando del buque Independencia, que zarpó hace 72 horas desafiando abiertamente las amenazas directas de la administración Trump y de una demanda histórica que México acaba de presentar ante la Organización Mundial del Comercio que podría invalidar el sistema completo de sanciones extraterritoriales estadounidenses. Esta noche vamos a revelar por qué México decidió arriesgar el tratado comercial más importante de su historia. Cómo un solo barco de petróleo se ha convertido en el símbolo de una batalla legal que podría cambiar las reglas del comercio global para siempre. Y por qué potencias como Francia, Alemania y China están respaldando activamente la posición mexicana en lo que podría ser el aislamiento diplomático más significativo que Estados Unidos ha enfrentado en décadas. Existe una regla no escrita en el tablero del poder mundial que dice que nadie, absolutamente nadie, puede desafiar al gigante del norte en su propio patio trasero sin pagar un precio devastador. Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos se ha basado precisamente en esa tensa calma, una especie de equilibrio delicado donde el comercio bilateral masivo dictaba el silencio político obligatorio. Pero lo que acaba de ocurrir en las aguas internacionales del Golfo de México y en los pasillos de la Organización Mundial del Comercio ha roto ese equilibrio para siempre. Imaginen por un momento que un solo barco cargado de petróleo crudo no es simplemente combustible, sino una declaración formal de guerra diplomática. Muchos analistas internacionales se preguntan en este momento si esto es el inicio de una era genuina de independencia económica o un suicidio comercial meticulosamente planeado desde el Palacio Nacional. ¿Es realmente posible que un país latinoamericano logre doblarle el brazo a la potencia económica y militar más grande del mundo, usando precisamente sus propias leyes internacionales? Lo que van a descubrir esta noche no es solo una noticia más de conflictos diplomáticos, es la verdad oculta sobre cómo se está redibujando el mapa completo del poder en nuestra región y por qué lo que suceda en las próximas semanas podría cambiar radicalmente su futuro económico y el de todo el continente americano. Para profundizar en este análisis geopolítico explosivo y entender las implicaciones legales y económicas de esta jugada sin precedentes, los dejamos con Antonio Parra, quien ha estado siguiendo cada movimiento de esta crisis desde que el buque zarpó del puerto de Veracruz. Antonio, adelante. Gracias, Gabriela. Buenas noches a todos. La pregunta que literalmente todos se están haciendo en este momento en las capitales del mundo es fundamentalmente simple, pero profundamente compleja. ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente ahora México decidiría conscientemente arriesgar el tratado comercial más importante, más lucrativo y más estratégico de toda su historia moderna por un cargamento de crudo enviado a una isla económicamente bloqueada durante más de 6 décadas? Para entender verdaderamente esto debemos mirar mucho más allá de la superficie mediática. No se trata solamente de barriles de gasolina o de un gesto simbólico de ayuda humanitaria a un pueblo en crisis energética. Se trata de un concepto político que Washington creía sinceramente haber erradicado por completo en el hemisferio occidental después de la Guerra Fría, la soberanía nacional absoluta sin condicionamientos externos. Cuando el buque petrolero Independencia zarpó oficialmente del puerto de Veracruz con bandera mexicana ondeando, no solo llevaba 35,000 barriles de petróleo crudo en sus tanques, llevaba un mensaje geopolítico absolutamente claro, directo e innegable dirigido específicamente a Washington. Las decisiones estratégicas de política exterior de México ya no se consultan previamente, se ejecutan unilateralmente según los intereses nacionales definidos por el gobierno mexicano. Pero aquí está el problema crítico, la fricción inevitable. ¿Qué sucede exactamente cuando esa ejecución soberana de política exterior choca frontalmente con una administración en la Casa Blanca que históricamente no acepta desafíos en lo que considera su esfera natural de influencia? La respuesta de Donald Trump no se hizo esperar ni un solo día y definitivamente no fue un simple comunicado diplomático de protesta rutinaria. Fue la amenaza directa y explícita de activar la ley Helms-Burton en su fase más
agresiva y punitiva, una herramienta legal extraordinariamente poderosa que tiene la capacidad técnica de confiscar bienes empresariales, prohibir permanentemente visados a ejecutivos y directores y estrangular financieramente a cualquier empresa multinacional que se atreva a tocar suelo cubano con intereses mexicanos directos o indirectos. Aquí es precisamente donde la trama geopolítica se complica exponencialmente y donde el espectador genuinamente inteligente debe prestar máxima atención a los detalles legales. Realmente puede México ganar una batalla legal frontal ante la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos, la potencia que históricamente ha dominado completamente ese organismo. El gobierno mexicano, y esto es absolutamente crucial entenderlo, no se lanzó al vacío diplomático sin un paracaídas legal meticulosamente construido. Se ha desarrollado un expediente técnico de más de 1.200 páginas que argumenta con precisión legal que las sanciones estadounidenses contra Cuba son fundamentalmente extraterritoriales, lo que en lenguaje jurídico sencillo y directo significa que ningún país tiene derecho legítimo bajo el derecho internacional de imponer sus propias leyes domésticas fuera de su propio territorio soberano. Esta es la brecha de curiosidad legal que mantiene literalmente al mundo entero en vilo diplomático. Si México logra ganar este caso histórico ante los paneles de la OMC, el sistema completo de sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, que ha sido su arma económica principal y más efectiva durante más de medio siglo, podría quedar formalmente invalidado ante los ojos del derecho comercial internacional. Es un juego maestro de ajedrez geopolítico donde México ha movido una pieza tan audaz, tan inesperada, que obliga inmediatamente a todos los demás países del sistema internacional a tomar una decisión binaria, elegir bando públicamente. Pero antes de analizar profundamente cómo reaccionaron las potencias europeas y por qué exactamente este conflicto específico podría aislar diplomáticamente a Washington de una manera sin precedentes desde la guerra de Irak, es absolutamente fundamental entender que el apoyo internacional a México definitivamente no es gratuito ni altruista. Existe una corriente subterránea poderosa en la geopolítica actual, donde un número creciente de naciones medianas y grandes están genuinamente cansadas, exhaustas de la unipolaridad estadounidense y de su capacidad de dictar reglas económicas que todos deben obedecer bajo amenaza de sanciones devastadoras. Al llevar formalmente este caso explosivo a la Organización Mundial del Comercio con documentación legal exhaustiva, México no está simplemente defendiendo altruistamente a Cuba o haciendo un gesto de solidaridad latinoamericana romántica, está creando deliberadamente un precedente legal internacional que literalmente cualquier país del mundo, desde Vietnam hasta Níger, podrá utilizar estratégicamente en el futuro para ignorar las órdenes unilaterales de la Casa Blanca sin temor paralizante a represalias legales internacionales sostenibles. Es en su esencia más profunda el principio del fin documentado de una era completa de obediencia automática al poder estadounidense. Llegados a este punto absolutamente crítico del análisis, lo que realmente ha dejado completamente perplejos a los analistas más experimentados en Washington es la velocidad vertiginosa con la que México consiguió aliados diplomáticos poderosos. Y no estamos hablando solamente de aliados ideológicos predecibles en América Latina como Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Estamos hablando de potencias económicas y militares de primer nivel como Francia, Alemania y China, que han visto en la demanda legal mexicana una oportunidad estratégica absolutamente dorada para sus propios intereses nacionales de largo plazo. Para la Unión Europea específicamente, las leyes extraterritoriales unilaterales de Estados Unidos siempre han sido una piedra gigantesca en el zapato diplomático que limita severamente sus propios negocios globales y su autonomía comercial. Al respaldar formal y públicamente la posición legal mexicana, tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU como en los paneles técnicos de la OMC, estos países no están haciendo un favor caritativo a México, están protegiendo inteligentemente sus propios intereses comerciales futuros y su propia soberanía económica ante las sanciones secundarias estadounidenses. Es una alianza geopolítica absolutamente inesperada donde México se ha convertido, así por accidente histórico o por un cálculo estratégico magistral que solo el tiempo revelará completamente, en el abanderado oficial del libre comercio global, multilateral, literal, proteccionismo agresivo y unilateral de su vecino inmediato del norte. Sin embargo, y esto debe ser dicho con total honestidad periodística, el riesgo interno dentro de México es absolutamente real, tangible y potencialmente devastador.
Dentro del país, las élites económicas empresariales están genuinamente aterrorizadas. Saben perfectamente que el TIMEC es el motor económico fundamental que mantiene a flote la industria automotriz masiva, el sector tecnológico emergente y millones de empleos directos e indirectos. Si la respuesta de Estados Unidos escala dramáticamente de las amenazas públicas en redes sociales y conferencias de prensa a la imposición real de aranceles del 25, 30 o 50% sobre productos manufacturados mexicanos, el impacto económico en el bolsillo del ciudadano común mexicano podría ser inmediato, brutal y políticamente insostenible. Pero aquí hay un dato económico absolutamente crucial que muy pocos analistas mencionan públicamente. La interdependencia estructural es mutua y profunda. México ya no es en absoluto el hermano menor subdesarrollado que solo vende materias primas básicas hacia el norte. Hoy en día, en 2026, si se detiene abruptamente la cadena de suministro manufacturera mexicana, las fábricas automotrices en Texas, las plantas electrónicas en Ohio y las instalaciones aeroespaciales en Michigan se completamente en cuestión de días, no de semanas. Es un empate catastrófico económico donde literalmente ambos bandos tienen el dedo simultáneamente en el gatillo de destrucción económica mutua. México lo sabe perfectamente, lo ha calculado con precisión y por eso se atreve a enviar petróleo desafiante a Cuba mientras simultáneamente sostiene la demanda legal en la OMC. Es una apuesta geopolítica de altísima tensión donde el primero que parpadee diplomáticamente pierde irreversiblemente la credibilidad internacional. La narrativa mediática superficial de que esto es simplemente una disputa bilateral por Cuba es fundamentalmente falsa y engañosa. El verdadero trasfondo estructural, la verdadera guerra invisible es por el control de la energía global. En un mundo donde la energía es literalmente poder geopolítico puro, que México decida estratégicamente suministrar crudo a una zona en crisis energética desesperada, desafiando abiertamente el bloqueo estadounidense, es una prueba de fuego definitiva para los mecanismos tradicionales de control que Washington ha ejercido durante décadas. ¿Tiene realmente Estados Unidos el poder militar y legal para detener físicamente un barco en aguas internacionales sin provocar un conflicto diplomático masivo que incendie inmediatamente a toda la CELAC, a los BRICS y potencialmente a la Unión Europea? La respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU con esa resolución 205 histórica, aprobada por casi la totalidad absoluta de los miembros, sugiere claramente que el mundo está genuinamente listo para un cambio de guardia en el poder global. Estados Unidos se encontró votando completamente solo, con apenas una abstención estratégica de Gran Bretaña, lo que visualmente representa un aislamiento diplomático que no se veía desde la invasión de Irak. El papel estratégico de Brasil y del nuevo Banco de Desarrollo, de los BRICS, también juega un rol absolutamente fundamental en este guión de la vida real que estamos presenciando. Mientras México pelea públicamente en los tribunales internacionales, el respaldo financiero multimillonario de potencias emergentes asegura que el país tenga un colchón económico sustancial en caso de que las sanciones comerciales estadounidenses comiencen a morder severamente la economía nacional. Esto nos lleva directamente a una verdad geopolítica oculta que muchos gobiernos y medios corporativos prefieren deliberadamente ignorar. El orden mundial basado exclusivamente en reglas dictadas unilateralmente por una sola nación está muriendo de forma irreversible. Y México, consciente o inconscientemente, ha decidido ser el médico forense que firme públicamente el acta de defunción oficial, o al menos el catalizador que acelere dramáticamente el proceso de transformación global. Las consecuencias económicas de esto no se limitan en absoluto a la política exterior abstracta. Afectan directamente las inversiones de portafolio, el valor de las divisas en el mercado cambiario y la estabilidad macroeconómica de toda la región latinoamericana. Mientras cerramos este análisis exhaustivo, queda absolutamente claro que no estamos ante un simple berrinche diplomático temporal o una crisis que se resolverá con una llamada telefónica entre presidentes. Estamos ante una reconfiguración histórica de cómo las naciones medianas entienden y ejercen su propia soberanía en el siglo XXI. México ha demostrado de manera innegable que la inteligencia legal sofisticada y la formación de alianzas estratégicas multilaterales
pueden ser tan poderosas, tan efectivas como un ejército convencional, el desenlace final de esta demanda histórica ante la OMC dictará literalmente las reglas fundamentales del comercio internacional para la próxima década completa. Si México prevalece legalmente, habremos entrado oficialmente en un mundo genuinamente multipolar, donde el respeto a la ley internacional consensuada esté finalmente por encima de la voluntad política de cualquier presidente individual, sin importar cuán poderoso sea su país o cuán grande sea su ejército. La pregunta final que debemos hacernos no es si México puede técnicamente ganar este caso, sino si el mundo está realmente preparado institucionalmente para lo que vendrá después de esa victoria legal. Muchas gracias por su atención. Hemos sido Gabriela Mendoza y Antonio Parra desde CNN Noticias. Continuaremos informando sobre este caso histórico que está redefiniendo las reglas del poder global. Buenas noches.